Bueno, continuamos nosotros aquí en el último round. Ahora vamos a hablar de las relaciones bilaterales Chile-Bolivia que en los últimos días ha habido muchas declaraciones tanto del canciller David Choquehuanca de Bolivia como del canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Nosotros nos encontramos con la experta en temas internacionales, la señora Karen Longarica, a quien le vamos a pedir por favor que nos haga un análisis global de lo que está pasando entre Chile y Bolivia estos días. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Gracias por la invitación, Gabriela. Muy buenas noches. Bueno, yo creo que todos continuamos preocupados con este tema y más aún estos días que se han dado declaraciones que quizás no miden el impacto o las consecuencias de lo que podría ser esa suerte de desafíos que existen entre autoridades de ambos países, ¿no? Bien, el tema marítimo, el tema del Silala, el tema del libre tránsito, el tema del río Lauca, son efectivamente problemas que en este momento han cobrado o tienen una necesidad de ser solucionados para poder reconducir quizás las relaciones entre ambos países. Pero yo considero que no es necesario que se den todas estas declaraciones porque ambos países ya han definido la forma de solución de cada uno de estos problemas y deberíamos dejar que esa solución siga su curso, ese proceso siga su curso. Por ejemplo, respecto al tema marítimo, que también desató una serie de polémicas comunicacionales entre las autoridades de ambos países, ese tema pues está en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la misma Corte ha manifestado que en última instancia serán ambos países los que resuelvan este problema en una mesa de negociaciones. En ese sentido, con esa advertencia que ha hecho la Corte en un fallo judicial pronunciado el 24 de septiembre del año pasado, creo que deberíamos estar más bien favoreciendo con nuestra actitud a un buen clima de negociación y no con mayores distanciamientos que se están dando. Y respecto al tema del Silala también es muy diferente, pero ya se ha llevado el tema a un estrado judicial, a la misma Corte Internacional de Justicia, y será la Corte la que determine si la naturaleza jurídica de las aguas del Silala, y después de ello veremos qué pasa, si se dará una negociación para el uso de las aguas, qué sé yo. Pero ya el tema está en estrados judiciales, por lo tanto no hay que negociar sobre el tema del Silala. Eso es algo que va a definir la Corte. El libre tránsito, que en realidad es a raíz de este problema de el incumplimiento a las políticas y medidas de libre tránsito en el que ha incurrido Chile en forma sistemática, lo que ha llevado a las autoridades bolivianas a realizar una visita que en mi criterio no ha sido de lo más acertado, pero bueno, ahí está. Ese tema tampoco es factible de negociación en este momento, porque en realidad el incumplimiento de un tratado no se negocia, o se cumple, o si no se cumple, se recurre a las instancias que el propio tratado indica para reparar ese incumplimiento. Entonces creo que estamos un poco perdiendo el norte, la brújula en todos estos temas. Y respecto al asunto del río Lauca, ese es un problema que si efectivamente existe un desvío como el que se ha manifestado, que se ha dado el año 1962, efectivamente se ha dado, ¿no? Y ha sido público y ha sido denunciado ante la comunidad internacional. En ese caso también tiene que ser una Corte Internacional de Justicia la que obligue a Chile
a restaurar el curso natural de las aguas del río Lauca. Entonces fíjense que creo que no es necesario tanta polémica, tanto cuestionamiento mutuo, comunicacional, mediático, porque más bien ha llegado, creo, el momento histórico de solucionar todos estos problemas que nos separan por más de 100 años, ¿no? Muy bien, vamos a saludar, Karen, si me permite también. Tenemos un invitado en Cochabamba, en los estudios de Vía la Televisión. Muy buenas noches, estamos con Oscar Alba, experto también en temas internacionales. Bienvenidos, un gusto que nos acompañe. Y la consulta es la siguiente, aquello que mencionaba Karen Longaric acá, estamos Chile-Bolivia perdiendo el rumbo de estos procesos que se vienen a través también de la Corte Internacional de Justicia. Y por otro lado, también está marcando paso Bolivia. ¿Por qué? Porque Chile ha contratado a 3 firmas internacionales para el tema comunicacional. ¿Cuál es su lectura al respecto? Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Gabriela. Muchas gracias por dejarme dirigir al televidente en La Paz. Un saludo también a Karen Longaric, docente y amiga, colega mía. Bueno, en realidad creo que esta es la pregunta de fondo, porque buena parte de lo que se viene haciendo parece tener como centro el tema mediático, el tema comunicacional. Si te fijas tú, y creo que las opiniones de Carlos Mesa en el tema reflejan un poco el modo de ver desde el punto de vista de la comunicación. Aparentemente esto de dejar claro, explícitas las violaciones al Tratado de 1904, etcétera, es una construcción que lo que busca es terminar mostrando las inequidades y todo lo demás respecto a la relación con Chile. Pero yo coincido con Karen en el sentido de que cuando se trata de litigios, cuando se trata de controversias internacionales que van por la ruta de lo judicial, estas tienen sus propias razones tanto de hecho como de derecho, que tienen que terminar mostrándose como valederas por ante y en la resolución que puede tener en este caso la Corte Internacional de Justicia, cosa que no ocurre respecto a otros ámbitos. De hecho, yo creo también que es una torpeza el romper las reglas de cortesía internacional mínimas y que en realidad ponen a los actores de ese campo contra la política exterior boliviana, por lo menos la enfocada para esta temática. El pensar que ahora esto puede derivar en una escalada comunicacional mucho más fuerte aún de la que estamos presenciando, a mí no me agrada por ninguna parte. El pensar que las contrataciones del gobierno chileno, de empresas encargadas de la publicidad de la temática, el que nosotros asumamos que esta es la ruta, la mediática, nunca ha sido un comportamiento aceptable dentro del ámbito de la diplomacia, cosa que entonces no comparto y creo que tiene que ser puesta en una dimensión bastante más mesurada y mirando las cosas desde el punto de vista informativo, pero informativo más o menos realista y que contribuya a que más bien la opinión pública de ambos países se acerque, no se distancie, porque ese es un efecto que realmente creo que no nos interesa como comunidades, como estados. Bueno, quisiera hacer una consulta a nuestra invitada, la señora Longaric. Leyendo la historia, es la primera vez que Bolivia pone contra la pared a Chile en tema diplomático sobre este tema que atinge a todos los bolivianos. Esta victoria que está logrando Bolivia y este apoyo constante a través de incluso las redes sociales y los medios de comunicación, ¿será una victoria producto del buen trabajo que está llevando adelante Bolivia o será consecuencia de la crisis política que vive Chile, que bueno, hasta ahora no le sale casi nada bien? ¿Qué opina usted sobre ese tema? Pero es que tal vez estoy equivocándome al darle la respuesta, pero yo no creo que exista un gran triunfo diplomático, de ninguna manera,
¿Por qué? Y lo he dicho en múltiples foros académicos, muchas ocasiones desde un principio, porque lo que Bolivia ha pedido a la Corte es que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar una salida al mar. ¿En virtud a qué? En virtud a los pronunciamientos que en el pasado realizó Chile comprometiéndose a eso, a negociar. Entonces, la Corte ha dicho en el fallo pronunciado el 24 de septiembre del año pasado que Bolivia, que se declara competente para conocer este tema porque Bolivia no le ha pedido que la Corte declare que Bolivia tiene derecho a una salida al mar y porque Bolivia no ha cuestionado la vigencia del Tratado de 1904. En ese sentido, la Corte dice, asume competencia porque la obligación de negociar es una cuestión de derecho internacional. Y en ese sentido puede pronunciarse sobre ese tema, pero deja la advertencia de que no podrá pronunciarse sobre el resultado de dicha negociación. ¿Qué digo con todo esto? Que la demanda planteada por Bolivia es una cuestión más de derecho internacional que debía sí o sí ser analizada por la Corte en virtud de que esa demanda no involucraba al Tratado de 1904. Y la Corte ha dicho, soy competente para conocer esta demanda porque no involucra al Tratado de 1904, porque Bolivia no está impugnando la validez del Tratado de 1904. En ese sentido, soy competente para ello, pero no soy competente para predeterminar el resultado de esa negociación. Yo creo que aquí ha habido un error de fondo en todo este tema. ¿Por qué? Si nosotros hubiésemos dejado que la Corte Internacional de Justicia haga su trabajo, como lo ha hecho siempre en todos los litigios que se han presentado ante esa instancia, y hubiésemos esperado pacientemente que se vaya cumpliendo el procedimiento establecido, no se hubiese creado este malestar, y puede ser que para las negociaciones que disponga la Corte nos hubiese encontrado en buenas relaciones o en relaciones pacíficas a ambos contendores en la parte judicial. Entonces, creo que ha habido un error de principio en utilizar en primer lugar las vocerías. ¿Para qué vocerías si el asunto estaba en una corte de justicia? El hecho de ir a hablar con el vecino no iba a ayudar a que la corte falle de mejor forma, por uno. Y luego ya el diálogo comunicacional, se ha perdido el respeto porque la presidenta Bachelet y el presidente Evo Morales no debían dialogar a través de la televisión o de la radio, sino debían sentarse a dialogar porque eso exige la investidura de los jefes de Estado. Lo propio respecto a los cancilleres. Pero Chile nunca siguió ese libreto, ¿no? Convocaba reuniones. Yo creo que dos males no hacen un bien y que nosotros somos los que exigimos la negociación. Nosotros lamentablemente somos los que estamos en la cuerda débil porque ellos son los que tienen el territorio y tienen las costas. No importa cómo las hubiesen obtenido, sabemos, a costa de nuestra tragedia, pero en todo caso, un buen negociador, y más aún cuando está en una posición débil, debe saber qué mecanismos utilizar. Y los mecanismos a utilizar, según recomienda la doctrina del derecho internacional, la teoría del derecho internacional y la jurisprudencia, es que el negociador más débil deberá procurar, ¿no?, buscar apoyo en terceros que en forma
muy sutil puedan influir sobre el otro negociador. Ahora, Bolivia ha enviado la última semana una carta a Chile solicitando el diálogo, especialmente por temas humanitarios para los transportistas. Yo estuve con la comisión que ha viajado a Chile el 18 y el 19 de julio y realmente es muy triste ver a los transportistas bolivianos como sufren y son constantemente maltratados y abusados por todas las instituciones chilenas que tienen que velar por el cumplimiento del Tratado de 1904. También días antes de que la comisión visite, había ido Michelle Bachelet a un garaje, ¿no? A entregar un garaje supuestamente que beneficiaría a los transportistas bolivianos. Ahora en estos días se encuentra José Miguel Insulza también en este lugar. ¿Cómo se entiende que estas autoridades vayan a Arica tras que la Comisión Boliviana anunciara y tras que la Comisión Boliviana vaya a Arica también a verificar estos abusos a los transportistas? Sí, bueno, es evidente que el incumplimiento al Tratado de 1904 se ha dado desde un principio, es decir, ya, si recordamos que durante la Guerra del Chaco, Chile trató de impedir el paso de armamento para el ejército boliviano. Y ese fue un grave incumplimiento porque nos encontrábamos en una situación muy difícil, muy complicada, que de ninguna manera ameritaba a que Chile asuma esa actitud. Y posteriormente, respecto al libre tránsito, el incumplimiento ha sido sistemático. Bolivia ha insistido siempre, con muchas misivas, notas, reclamos, constitución de comisiones mixtas para ver el tema, y lamentablemente no se ha solucionado e inclusive se ha privatizado la administración de los puertos. ¿Qué es lo que al respecto pienso yo? Es que ante el incumplimiento del tratado se debe perseguir el cumplimiento del mismo. No sé, quizás si ha fallado la fase de las negociaciones y la persuasión, y el propio tratado dice que para que si el mismo se incumple, la parte cuyos derechos han sido lesionados puede recurrir a un arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, y es lo único que le queda a Bolivia, recurrir a esa instancia y bueno, pedir que se cumpla el tratado, porque no es que nos estén haciendo un favor al cumplir el tratado, es una obligación que tiene Chile mínimamente de cumplir estrictamente ese tratado tan lesivo a los intereses de Bolivia. Entonces, no imploremos el cumplimiento del Tratado de 1904, no roguemos el cumplimiento del Tratado de 1904, exijamos el cumplimiento del Tratado de 1904 a través de las vías jurídicas que el propio tratado nos da. Karen, vamos a dar paso también a Oscar, que está con nosotros, Oscar Arba en Cochabamba. Sobre este punto, Oscar, nos gustaría también tener tu lectura, considerando que hace poco el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, hablaba de una desconfianza, de una crisis al interior de Chile. Y tomamos como referencia este elemento porque Bolivia, como Karen nos mencionaba, habla de exigir en todo caso, en las instancias que correspondan, el cumplimiento del Tratado de 1904 y del tratamiento en sí. En una Chile que tiene problemas, baja popularidad por parte de Michelle Bachelet, está entre los 23%, tenemos entendido, y esto relacionado a una fuerte política comunicacional que, lo decíamos antes, se está manejando también en este país. Bueno, en realidad se puede ver las diferentes dimensiones y desde un punto de vista estrictamente jurídico, evidentemente el derecho internacional tiene sus propios mecanismos, en este caso tanto establecidos en el derecho convencional, como ocurre con la Corte Internacional de Justicia, como en las prácticas de derecho consuetudinario que son reconocidas en el derecho internacional general. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo coincido con la opinión que daba mi colega, pero la verdad es que parece ser que la búsqueda de el rédito simbólico, o sea, la intención de que
primero el tema marítimo, la controversia por el acceso soberano y ahora los demás temas están representando el sentido con el cual queremos reivindicar nuestra posición frente a Chile, porque no nos olvidemos que el propio concepto de reivindicación es impertinente a lo que está ocurriendo en el litigio marítimo. Deberíamos hablar de reintegración, como dice el propio concepto. Pero parece que no se trata solamente de obtener un triunfo para la negociación futura, sino de mostrar que el país tiene otras condiciones, que está listo para enfrentar no solamente los litigios, y no solo la negociación, sino una larga serie de reivindicaciones y confrontaciones, básicamente con la República de Chile. Y esto me parece que es digno de analizarse. Reitero, seguramente se pueden poner toda clase de justificativos, que la política interna en Bolivia, que la política interna en Chile están con problemas para los respectivos gobiernos y que por lo tanto esta sería la explicación final, pero también uno olvida que están apelando, que están interpelando a aquello que se halla en el sentido de la, que llamaremos conciencia nacional. Si algo ha tenido de victorioso hasta el momento el litigio con Chile, ha sido mostrarles a muchos bolivianos que podemos hacer, por lo menos en el campo jurídico, las cosas de igual a igual o inclusive con superioridad. Y creo que eso es lo que muestran estas políticas comunicacionales en general. Seguramente en Chile se está dando una importancia que desde mi punto de vista es más bien errónea para el gobierno de Chile, porque si se va a ocupar de apalabrar, de enfrentar cada cuestión que diga el gobierno boliviano, probablemente desde la perspectiva de la victimización, el gobierno boliviano tiene muchas más posibilidades por el modo en que ha sido constituida la contradicción que el gobierno chileno. Indudablemente algunas cosas parecen responder a necesidades de fortalecer el enfoque con el cual trabaja la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile. Pero más allá de eso y más allá de los errores, me parece que es un exceso el pretender identificar solo con aspectos de política interna, tanto en Chile como en Bolivia. Señor Alba, una consulta bien puntual. ¿Usted tiene conocimiento o cómo valora este avasallamiento de información, de datos que para muchos chilenos y chilenas eran desconocidos, porque ellos manejan una historia muy distinta a los hechos reales que hubiese ocurrido con el tema de la usurpación del mar e incluso estos otros dos temas más, el desvío de 2 ríos? ¿Cómo estará impactando allá? ¿Qué factura le podría cobrar a los próximos gobiernos de ese país? Bueno, la construcción del imaginario colectivo siempre está a medio camino entre información, educación, cultura, y por lo tanto no es el momento político el único que define cómo se mira este tipo de controversias. Si no se compromete el gobierno de Chile a informar, educar adecuadamente a su pueblo, vamos a tener más bien el peligro de reacciones nacionalistas, exacerbadas, xenófobas, como aparentemente ocurre en este momento en el norte de Chile. Lo propio ocurre con la población boliviana. No veo yo que se esté informando adecuadamente de la controversia. Pese a la repetición que seguramente muchos docentes hacemos en el país de que esta no es una reivindicación, sino es la búsqueda de una negociación que concluya con acceso soberano. Hay mucha gente que no entiende que esta búsqueda tiene este tipo de carácter o de objetivo,
y que cree que el litigio en la Corte nos va a permitir una recuperación de la salida al mar y a lo mejor hasta del litoral usurpado. Y este tipo de percepción, este tipo de imaginario merece ser adecuadamente informada, educada, porque de lo que se trata es de construir una relación con carácter positivo. No creo que pueda existir un adecuado desenvolvimiento de las relaciones futuras entre Bolivia y Chile si no se les pone a los pueblos la información en blanco y negro. Y en blanco y negro no necesariamente porque tengamos que explicar procesos futuros, sino porque lo que ahora está ocurriendo quede claro en términos tanto jurídicos como políticos. Muy bien, estamos con dos invitados en los estudios hablando acerca de esta relación Bolivia-Chile. Karin, me llamaba la atención, si me permite, sabemos que esto se trata al final en instancias internacionales, tema marítimo, tema Silala. Ambos, en uno nos demandamos, en otro nos demandan, pero bueno, se trabaja en las instancias. De repente los agentes, si hablamos de José Miguel Insulza, sí ha entrado a una política más mediática, incluso posiciones personales. Lo veíamos más centrado, pero de repente se salían. ¿Quién representa ante la Corte Internacional de Justicia a Chile? No sucede lo mismo con Rodríguez Bercé, puede ser impresión mía, que considero que tiene una posición más sólida porque esto se trabaja y se tiene que tocar en instancias judiciales como corresponde. ¿Cuál es su lectura a raíz de estos dos puntos? Bien, en primer lugar quiero enfatizar en algo. Para ser agente de un país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en realidad no existen requisitos expresos que debería cumplir esa persona porque se entiende que el país acreditante elige una persona proba y con alta capacidad de manejo de la cuestión jurídico internacional. En ese sentido, nosotros hemos elegido a un jurisconsulto como Eduardo Rodríguez Bercé, con mucha experiencia en el ámbito procesal, por su paso que ha tenido en la Corte de Justicia de Bolivia, y por otra parte, una persona que es ecuánime, que tiene un trato agradable, respetuoso, ¿no? Y que no tiene un antecedentes de haber participado activamente en la vida política del país. Su paso por la presidencia fue circunstancial, ¿no es cierto? Entonces Rodríguez Bercé es un jurisconsulto. Sin embargo, el señor Insulza es un hombre que ha tenido una activa vida política en Chile, tanto en la política interna como en la política internacional. Ha sido ministro de gobierno, imagínense, creo que es la cartera más politizada en un gabinete ministerial. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores con gran contacto hacia afuera y ha sido secretario general de la OEA. En todo caso, se lo conoce a él como un avesado y avisado político chileno, que además se dice tiene pretensiones políticas que lo puedan proyectar hacia la presidencia de la República. Pero en todo caso, la posición de uno y otro no debilita a la posición del país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Creo que ese tema hasta puede resultar intrascendental en tanto el agente no caiga en una suerte de pugilato verbal con las autoridades de su oponente. Creo que eso no correspondería y a la larga le iría muy mal, ¿no es cierto? Creo siempre que es mejor la mesura de Eduardo Rodríguez Bercé, en este caso, la discreción que él tiene es muy favorable, la gente confía en eso, la gente no quiere a las personas que tratan de descollar a costa de intereses nacionales, ¿no? Ahora,
¿Por qué la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, mantiene tanto silencio al respecto de estos temas, especialmente con Bolivia, y los que salen son el canciller Heraldo Muñoz y en los últimos días José Miguel Insulza? Porque Sí, yo creo que eso es parte de la estrategia del gobierno chileno, el que sean ellos los que hagan frente a esta cuestión, que también es una cuestión de política internacional, y porque ellos ven que indefectiblemente todo esto, lo que está ocurriendo, va a cobrar una factura a la élite política chilena, porque de cualquier forma, desde el ángulo en que se vea, ha habido un desgaste en ambos países para las autoridades de ambos países. Y entonces la población se siente inquieta viendo todo este manejo que no es normal, porque ya digo, si se decidió llevar los temas a una corte internacional, debía haberse dejado en estrados judiciales todos los problemas, tal como ha ocurrido con decenas de países que han litigado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que no han realizado una polémica paralela o un juicio paralelo, ¿no es cierto? Y queremos agradecer a Karen, que nos ha acompañado acá en los estudios de La Paz. Karen, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Gabriela, muy amable, gracias. Y también gracias, a Óscar Alba, que gentilmente está en los estudios de Cochabamba. Óscar, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, Gabriela, y hasta la vez que sea necesario. Claro que sí, hasta una siguiente oportunidad.